This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Los fariseos dedicaron sus vidas a la ley de Moisés, guiando al pueblo en la búsqueda de la pureza espiritual y la santidad. Pero, ¿por qué este grupo, tan respetado por su devoción, se convirtió en el mayor opositor de Jesús? ¿Qué los llevó a confrontar a aquel que proclamaba ser el Mesías, realizando milagros que solo el poder divino podría explicar? En este relato surge un dilema. ¿Eran los fariseos guardianes legítimos de la fe judía o hombres ciegos por la obsesión con las tradiciones humanas? La historia de ellos está marcada por un profundo conflicto entre celo e hipocresía, entre la preservación de la ley y la incapacidad de ver el propósito mayor de Dios. Exploraremos uno de los mayores conflictos espirituales de la historia, el enfrentamiento entre la tradición y la verdad, entre el orgullo humano y la gracia divina, revelado en las palabras y acciones de Jesús. Los fariseos surgieron como una respuesta al escenario turbulento que enfrentaba al pueblo judío durante el período intertestamentario, especialmente con la creciente influencia del helenismo traída por los gobernantes griegos. Este grupo, cuyo nombre significa separados, buscaba preservar la pureza de la ley de Moisés, resistiendo a la asimilación cultural y religiosa extranjera. Su formación data de la época de los macabeos, cuando muchos judíos temían que las tradiciones de sus antepasados fueran completamente obliteradas. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Al principio, los fariseos eran vistos como líderes piadosos y defensores de la identidad nacional de Israel. Fomentaban el estudio riguroso de las Escrituras y promovían prácticas como el diezmo y la pureza ceremonial. A diferencia de otros grupos, como los saduceos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles, conceptos que reforzaban su visión espiritual y futura. A pesar de su devoción a la ley, los fariseos ampliaron sus reglas basándose en tradiciones orales que consideraban una extensión necesaria de las Escrituras. Este cerrar la ley tenía como objetivo proteger los mandamientos divinos, pero con el tiempo se convirtió en una carga pesada para el pueblo común. Sus prácticas comenzaron a alejarse del propósito original, convirtiendo el celo en legalismo. El período de dominio romano sobre Judea trajo aún más desafíos. Los fariseos se destacaron como una fuerza influyente en la resistencia espiritual y cultural al poder extranjero. Fomentaban la separación de los costumbres gentiles, insistiendo en la estricta observancia de las tradiciones judías como una forma de reafirmar la alianza con Dios. Aunque comenzaron como reformadores, el movimiento farisaico enfrentaría severas críticas por parte de Jesús, especialmente por su tendencia a enfatizar los detalles de la ley, mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Sin embargo,
Su origen como defensores de la fe judía demuestra la complejidad de su papel en la historia de Israel y en la narrativa bíblica. Los fariseos tenían un vínculo profundo con la ley de Moisés, considerándola la máxima expresión de la voluntad divina y el camino hacia la rectitud. Creían que, al observar la ley en todos sus aspectos, podrían garantizar las bendiciones de Dios y preservar a Israel como una nación santa. Esta dedicación a la ley no se limitaba a los 10 mandamientos, sino que abarcaba también los preceptos dados a Moisés en el Sinaí y las directrices ceremoniales, civiles y morales contenidas en la Torá. La comprensión y el cumplimiento minucioso de estas leyes se veían como un acto de fidelidad a Dios. Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Sin embargo, para los fariseos, la ley no era estática. Estaba rodeada de interpretaciones orales que buscaban adaptar los mandamientos a las complejidades de la vida cotidiana. Estas tradiciones orales, más tarde recopiladas en el Talmud, se convirtieron en un pilar fundamental del farisaísmo. Buscaban proteger la santidad de la ley, creando barreras que impidieran la transgresión. Por ejemplo, si la ley ordenaba el descanso en el sábado, los fariseos detallaban actividades que podían o no ser realizadas para evitar que se violara el descanso. Esta intensa relación con la ley, sin embargo, trajo desafíos. El celo farisaico a menudo los llevó a enfatizar más las reglas externas que la transformación interna del corazón. Este enfoque en el cumplimiento visible generó críticas por parte de Jesús, quien a menudo los confrontaba por hipocresía. Él señalaba que, mientras los fariseos eran celosos en el diezmo de la menta, el eneldo y el comino descuidaban los aspectos más importantes de la ley: justicia, misericordia y fe. Esta crítica expone el peligro de una religiosidad basada únicamente en rituales y apariencias. Los fariseos también veían la ley como un distintivo nacional. En el contexto de la dominación extranjera, obedecer la ley era una forma de resistir culturalmente al helenismo y al paganismo romano. Sin embargo, este enfoque exclusivo creaba barreras entre ellos y otros grupos, como los gentiles. El énfasis farisaico en separarse de lo impuro reflejaba un celo por preservar la identidad de Israel, pero también alimentaba un espíritu de juicio que los alejaba de la misión inclusiva de Dios para toda la humanidad. A pesar de las críticas que enfrentaron, los fariseos dejaron un legado importante en la historia de la fe judía. Su dedicación al estudio y la enseñanza de las Escrituras influyó profundamente en el judaísmo posterior al templo. Además, sus fallas y virtudes ofrecen lecciones valiosas sobre cómo la búsqueda de la santidad debe estar siempre equilibrada con gracia y compasión. Los fariseos eran conocidos por su dedicación a la enseñanza y práctica de la ley de Moisés, pero lo que realmente los destacaba era su búsqueda de santidad en todas las áreas de la vida. Creían que cada detalle de la vida cotidiana debía reflejar la santidad de Dios, y por eso desarrollaron un sistema complejo de reglas y tradiciones. Entre sus prácticas principales estaba la separación rigurosa de lo que consideraban puro e impuro, tanto en alimentos como en rituales. Este celo por los detalles era una expresión del deseo de mantener una comunión ininterrumpida con Dios. Levítico, capítulo 11, versículo 44. La enseñanza de los fariseos se basaba en el trípode de la ley escrita, la tradición oral y la interpretación rabínica. Animaban al pueblo a estudiar las Escrituras y aplicarlas en sus rutinas. La oración era una práctica central, y muchos fariseos oraban públicamente para demostrar su devoción. El ayuno y el diezmo también eran enfatizados como formas de agradar a Dios y garantizar la purificación. Sin embargo, muchas de estas prácticas comenzaron a realizarse con motivaciones externas, más como demostraciones de estatus espiritual que como verdadera adoración.
Los fariseos también eran defensores de la resurrección de los muertos, una creencia que los separaba de otros grupos religiosos, como los saduceos. Creían en una vida después de la muerte, donde los justos serían recompensados y los impíos juzgados. Esta enseñanza era una fuente de esperanza y daba sentido a la obediencia a la ley, ya que prometía que el esfuerzo espiritual sería recompensado en el futuro. Además, los fariseos creían en la soberanía de Dios sobre todas las cosas, pero también en la responsabilidad humana de elegir el bien y evitar el mal. A pesar de su devoción, la obsesión farisaica con las tradiciones humanas a menudo eclipsaba el corazón de la ley. Jesús los criticó duramente, llamándolos guías ciegos que cuelan un mosquito pero se tragan un camello. Esta advertencia demostraba cómo sus prácticas terminaban convirtiéndose en una carga pesada para el pueblo, dificultando una verdadera relación con Dios. El maestro dejó claro que la observancia externa de las reglas era inútil sin la transformación interior del corazón. Las enseñanzas y prácticas de los fariseos dejaron un legado ambivalente. Por un lado, su dedicación al estudio de la palabra de Dios influenció a generaciones. Por otro lado, su incapacidad para equilibrar la ley y la gracia sirve como recordatorio de que la fe genuina debe vivirse con humildad y compasión. Así, los fariseos siguen siendo un ejemplo de cómo la religión puede ser tanto un canal de bendiciones como un obstáculo para el propósito divino. Los fariseos se destacaron históricamente por su feroz oposición al helenismo, el conjunto de valores y prácticas culturales introducidas por los griegos y posteriormente por los romanos. Esta influencia amenazaba con diluir la identidad religiosa y cultural del pueblo judío, introduciendo filosofías y prácticas que desafiaban los fundamentos de la fe monoteísta. Para los fariseos, preservar la ley de Moisés y las tradiciones judías era una forma de resistir la asimilación cultural. La estricta observancia de la ley se convirtió en un baluarte contra la corrupción espiritual traída por el paganismo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Durante el período de los macabeos, que marcó la resistencia armada contra el dominio seleucida, los fariseos emergieron como líderes espirituales. Mientras que otros grupos, como los saduceos, se inclinaban hacia alianzas políticas con los gobernantes helénicos, los fariseos insistían en la separación y en la fidelidad a la alianza con Dios. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. La pureza religiosa era vista como esencial para que el pueblo experimentara nuevamente las bendiciones divinas, como en la época de los patriarcas y reyes justos. El helenismo, con sus prácticas idolátricas y filosofías antropocéntricas, representaba todo lo que los fariseos rechazaban. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, promovían la exaltación del cuerpo y a menudo incluían rituales dedicados a dioses paganos. La construcción de gimnasios y teatros en las ciudades judías era un símbolo del avance helenístico que los fariseos combatían con fervor. Animaban a los judíos a no frecuentar estos lugares y a resistir las influencias extranjeras mediante una vida devota. La oposición al helenismo
también se manifestaba en la negativa a adoptar el idioma griego como lengua predominante para la enseñanza religiosa, mientras que muchos judíos comenzaron a leer las Escrituras en la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento. Los fariseos insistían en preservar el hebreo y el arameo, los idiomas originales de las Escrituras. Esta elección no era solo lingüística, sino también teológica, reforzando la singularidad de la fe judía en medio de la cultura dominante. La resistencia farisaica al helenismo demuestra su determinación de preservar la identidad de Israel como el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, con el tiempo, esta oposición los llevó a crear barreras que los aislaban del resto de la sociedad y a veces incluso del propósito universal de Dios. Este legado ambiguo sirve como recordatorio de que la fidelidad a Dios debe vivirse sin perder de vista su misión para todas las naciones. En el contexto del judaísmo del Segundo Templo, los fariseos y los saduceos emergieron como dos de los principales grupos religiosos, pero sus diferencias los colocaron en constante oposición. Mientras que los fariseos representaban al pueblo común, con una fuerte base en las sinagogas y en las tradiciones orales, los saduceos estaban compuestos por la élite sacerdotal y aristocrática, con gran influencia en el templo y en las esferas políticas. Esta rivalidad era, en esencia, una lucha entre visiones del mundo y prioridades religiosas. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Los fariseos enfatizaban la observancia detallada de la ley y la importancia de las tradiciones orales que, según ellos, explicaban y protegían los mandamientos escritos. Por otro lado, los saduceos rechazaban completamente la tradición oral, aceptando solo la ley escrita como autoridad. Esta diferencia teológica tenía implicaciones prácticas, especialmente en las cuestiones de pureza ritual e interpretación de la Torá. Mientras que los fariseos buscaban adaptar la ley a las circunstancias cotidianas, los saduceos eran más rígidos en su aplicación. Otra divergencia central era la creencia en la resurrección de los muertos. Los fariseos defendían que los justos serían resucitados para la vida eterna, mientras que los saduceos negaban esta doctrina, creyendo que la recompensa o castigo ocurrían solo en esta vida. Esta diferencia se convirtió en un punto de confrontación, especialmente en debates públicos, como los registrados en los evangelios. Para los fariseos, la resurrección era una esperanza vital que reforzaba la obediencia a la ley, mientras que para los saduceos era una idea sin fundamento en las Escrituras. Además, los dos grupos tenían enfoques distintos en relación con la política. Los saduceos, siendo aristócratas, a menudo cooperaban con las autoridades extranjeras, como los romanos, para preservar sus privilegios y el control sobre el templo. En contraste, los fariseos eran más populares y desconfiaban de las alianzas políticas que comprometieran los valores judíos. Esta postura generaba tensiones no solo entre los dos grupos, sino también en el pueblo, que veía a los fariseos como más cercanos a sus realidades y preocupaciones. A pesar de sus diferencias, los fariseos y saduceos ocasionalmente unían fuerzas en situaciones específicas, como en oposición a Jesús. Sin embargo, esta colaboración estaba motivada por intereses mutuos y no por una reconciliación genuina. La rivalidad entre los dos grupos refleja las complejidades del judaísmo de la época y las tensiones internas que moldearon el escenario en el que se desarrolló el ministerio de Jesús. Los fariseos tenían una relación especial con el pueblo judío, lo que los hacía extremadamente influyentes. A diferencia de los saduceos, que estaban más vinculados a la aristocracia y al templo, los fariseos eran líderes comunitarios que vivían entre el pueblo. Desempeñaban un papel central en las sinagogas, espacios donde se enseñaban y discutían las Escrituras.
Esta proximidad permitía que los fariseos moldearan directamente la vida espiritual y moral de las personas, presentándose como ejemplos de devoción y conocimiento de la ley. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. La accesibilidad de los fariseos era un factor crucial para su influencia. No solo enseñaban las Escrituras, sino que también explicaban cómo aplicarlas en la vida cotidiana. Muchos judíos buscaban en los fariseos orientación para cuestiones prácticas, como lo que estaba permitido en el sábado o cómo cumplir correctamente los mandamientos. Esta interacción constante creó una conexión fuerte, consolidando su autoridad como intérpretes de la ley. Otro aspecto que aumentaba su influencia era el celo por la pureza espiritual. Los fariseos creían que el comportamiento individual impactaba a la comunidad en su conjunto. Por eso, alentaban al pueblo a vivir de manera santa, observando no solo los mandamientos escritos, sino también las tradiciones orales. Esta dedicación hizo que fueran vistos como guardianes de la fe, especialmente en tiempos de crisis, como durante el dominio romano. Aunque su influencia era admirable, también traía desafíos. Con el paso del tiempo, algunos fariseos comenzaron a utilizar su posición para ganar prestigio. Fueron criticados por Jesús por hacer oraciones y ayunos en público para ser vistos, buscando reconocimiento más que una verdadera comunión con Dios. Esta actitud generaba tensión, ya que no todos veían su liderazgo como genuino. Aún así, es innegable que los fariseos desempeñaron un papel vital en la preservación de la identidad religiosa de Israel. Su influencia en el pueblo fue un reflejo de su dedicación a la ley, pero también una advertencia sobre el peligro de transformar el liderazgo espiritual en poder humano. Los fariseos surgieron y florecieron en un contexto de inestabilidad política y social. Durante el período intertestamentario, Judea pasó por sucesivas dominaciones extranjeras, como el Imperio griego y posteriormente el romano. Cada ocupación trajo cambios culturales, políticos y religiosos, creando tensiones que afectaron profundamente la vida del pueblo judío. En este escenario, los fariseos se convirtieron en una fuerza de resistencia espiritual, representando una alternativa al dominio cultural extranjero. Salmo capítulo 1, versículo 2. El dominio romano en particular agravó la división social entre los judíos. La pesada tributación y la presencia de soldados extranjeros generaron revueltas y descontento, mientras que la élite judía, incluidos los saduceos, colaboraban con los romanos para mantener sus privilegios. Los fariseos, por el contrario, buscaban mantener la identidad judía intacta, oponiéndose al sincretismo religioso y a las prácticas gentiles que amenazaban la santidad de la ley. La sinagoga se convirtió en un centro vital durante este período, especialmente porque el templo estaba bajo fuerte control romano. En las sinagogas, los fariseos ganaron prominencia como líderes espirituales, enseñando la ley y guiando al pueblo en medio de las adversidades. Esta cercanía a las necesidades del pueblo contrastaba con la postura más distante de los saduceos, fortaleciendo aún más la influencia farisaica. Sin embargo, la política también influía en las acciones de los fariseos. Aunque no eran revolucionarios en el sentido militar, como los celotes, a menudo apoyaban movimientos que buscaban una mayor autonomía para Judea. Esta postura ambigua creaba alianzas temporales y conflictos constantes con otros grupos. El contexto político y social en el tiempo de los fariseos moldeó no solo sus acciones, sino también la forma en que el pueblo los veía. Eran tanto una fuente de inspiración como de crítica, especialmente cuando su resistencia cultural se transformaba en aislamiento espiritual. Cuando Jesús inició su ministerio, rápidamente atrajo la atención de los fariseos. Su autoridad al enseñar y realizar milagros llamó la atención, pero también generó inquietud. Los fariseos, que se consideraban guardianes de la ley, veían las acciones de Jesús como una amenaza al statu quo.
Sus interpretaciones audaces de la ley, como curar en el sábado, desafiaban directamente las tradiciones farisaicas, creando los primeros enfrentamientos entre ellos. Mateo capítulo 12, versículo 10. Un punto central de conflicto fue el entendimiento sobre la ley. Mientras que los fariseos enfatizaban los detalles de las tradiciones orales, Jesús priorizaba los principios de justicia, misericordia y amor. Para él, la ley debía ser vivida con el corazón y no solo cumplida mecánicamente. Esto expuso la hipocresía de muchos líderes religiosos que se centraban en las apariencias mientras descuidaban lo esencial. Otro motivo de fricción fue la popularidad de Jesús. Las multitudes que lo seguían amenazaban la posición de liderazgo de los fariseos. Sus acciones y enseñanzas cautivaban al pueblo, especialmente a aquellos marginados por la sociedad, como los pecadores y los recaudadores de impuestos. La inclusión promovida por Jesús contrastaba con la separación farisaica, desafiando su visión exclusiva de la pureza. Los debates públicos entre Jesús y los fariseos se hicieron frecuentes. Él los cuestionaba abiertamente, exponiendo sus fallas en la interpretación de la ley. A su vez, los fariseos intentaban desacreditarlo, buscando ocasiones para acusarlo de blasfemia o herejía. Estos enfrentamientos revelan no solo la oposición de ellos a Jesús, sino también el impacto transformador de su ministerio. Los primeros enfrentamientos con los fariseos marcan el comienzo de una tensión que se intensificaría hasta la crucifixión de Jesús. Este conflicto no era solo teológico, sino también una batalla por el corazón del pueblo, que ahora veía en Jesús una nueva expresión de la voluntad de Dios. Una de las características más destacadas de los fariseos era su estricta adhesión a la tradición oral. Crearon una serie de interpretaciones y reglas adicionales para proteger los mandamientos de la ley de Moisés. Conocida como la cerca de la ley, esta tradición buscaba asegurar que nadie se acercara a transgredir los mandamientos divinos. Sin embargo, con el tiempo, estas reglas comenzaron a oscurecer el verdadero propósito de la ley, reemplazando la devoción sincera por un legalismo opresivo. Isaías capítulo 29, versículo 13. Los fariseos creían que estas tradiciones protegían la santidad de la ley y la pureza del pueblo. Por ejemplo, prácticas detalladas sobre el lavado de manos antes de las comidas y la separación entre alimentos puros e impuros eran una expresión de este celo. Sin embargo, tales costumbres imponían una carga pesada sobre el pueblo, que a menudo no podía seguir todas las exigencias. Esto creaba una división entre los líderes religiosos y la población común, que se sentía excluida del ideal de santidad promovido por los fariseos. Jesús frecuentemente confrontaba el legalismo farisaico, mostrando cómo priorizaban la tradición humana sobre los mandamientos de Dios. En una ocasión, criticó a los fariseos por permitir que tradiciones como el corbán, una ofrenda dedicada al templo, se utilizaran para descuidar el cuidado de los padres, algo claramente ordenado en la ley. Esta práctica demostraba cómo el legalismo puede distorsionar los valores fundamentales de la fe, reemplazando la justicia y el amor por una obsesión con detalles externos. El legalismo de los fariseos también contribuía a la hipocresía que Jesús denunciaba. Eran celosos en cumplir rituales externos, pero a menudo ignoraban cuestiones más profundas, como la compasión y la humildad. Esto los hacía ciegos a las necesidades de las personas a su alrededor, concentrándose en reglas en lugar de relaciones. Este enfoque rígido les impedía comprender la esencia del mensaje de Jesús, que enfatizaba la gracia y la renovación interior. La crítica de Jesús al legalismo farisaico sigue siendo relevante en la actualidad. Nos recuerda que la verdadera obediencia a Dios no se encuentra en la conformidad con reglas humanas, sino en un corazón transformado por la fe y el amor. Esta lección resuena como un llamado a equilibrar el respeto por la ley con la vivencia de sus valores centrales.
Jesús confrontó a los fariseos de manera abierta y contundente, exponiendo sus fallas ante el pueblo. Los acusó de hipocresía, afirmando que eran como tumbas blanqueadas, bellas por fuera, pero llenas de podredumbre por dentro. Esta metáfora mostraba cómo los fariseos priorizaban las apariencias, pero ignoraban la necesidad de transformación interior. Esta crítica directa revelaba no solo sus fallas personales, sino también el impacto de su liderazgo sobre el pueblo. Mateo, capítulo 23, versículo 27. Uno de los puntos centrales de las críticas de Jesús era la ceguera espiritual de los fariseos. Aunque estudiaban las Escrituras, no podían reconocer el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida y el ministerio de Jesús. Esta ceguera los llevaba a interpretar erróneamente las señales y milagros que confirmaban su autoridad divina. En lugar de celebrar la obra de Dios, buscaban desacreditar a Jesús, acusándolo de violar la ley o incluso de estar en connivencia con demonios. Jesús también denunciaba el orgullo farisaico que los llevaba a buscar el reconocimiento público en lugar de agradar a Dios. Hacían largas oraciones en público y ostentaban sus filacterias, cajitas que contenían pasajes de la Torá para impresionar a las personas. Esta postura no solo contradijo los valores de humildad y servicio, sino que también alejaba al pueblo de una verdadera relación con Dios. Otro punto de confrontación era el trato que los fariseos daban al pueblo. Cargaban a las personas con reglas imposibles de cumplir, pero no estaban dispuestos a ayudar a cargar el peso. Jesús los acusó de cerrar la puerta del reino de Dios a los demás, mientras ellos mismos no entraban. Esta crítica mostraba cómo su liderazgo distorsionaba el propósito de la ley, que debería llevar a la libertad y no a la esclavitud espiritual. Las críticas de Jesús a los fariseos son un recordatorio poderoso de que la fe genuina no puede ser reemplazada por rituales externos o la búsqueda de poder. Él nos llama a examinar nuestros corazones, abandonando la hipocresía y abrazando la sinceridad y la humildad ante Dios. Los milagros de Jesús eran manifestaciones del poder de Dios que fascinaban a las multitudes, pero también provocaban reacciones intensas entre los fariseos. Para ellos, cada milagro realizado por Jesús representaba un desafío a su autoridad y una amenaza a su influencia sobre el pueblo. Estas señales no solo confirmaban la identidad divina de Jesús, sino que también exponían la limitación espiritual de los fariseos. Al sanar enfermos, expulsar demonios e incluso resucitar muertos, Jesús demostraba que su misión era diferente a cualquier otra, generando un enfrentamiento con aquellos que no reconocían su autoridad. Juan capítulo 9, versículo 16. Los fariseos a menudo intentaban desacreditar los milagros de Jesús. Cuando sanó a un hombre ciego de nacimiento en el sábado, el milagro fue recibido con escepticismo e indignación. En lugar de celebrar la obra de Dios, lo acusaron de violar la ley del sábado, demostrando su incapacidad para ver el propósito mayor detrás de los actos de Jesús. Este episodio revela cómo la adherencia rígida a las reglas les impedía reconocer la misericordia y el amor divino que se estaban manifestando. Otro episodio significativo fue la resurrección de Lázaro. Este evento extraordinario atrajo una gran atención y llevó a muchos a creer en Jesús, pero los fariseos reaccionaron con miedo y hostilidad. Para ellos, la creciente popularidad de Jesús representaba una amenaza para el equilibrio político y religioso de Judea, especialmente ante las autoridades romanas. En lugar de someterse a la evidencia del poder de Dios, los fariseos comenzaron a conspirar activamente contra Jesús, buscando formas de silenciarlo. Además de las acusaciones de violar la ley, los fariseos llegaron a atribuir los milagros de Jesús al poder de Belcebú,
Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación extrema demostraba el nivel de resistencia que tenían para aceptar a Jesús como el Mesías. Sin embargo, Jesús respondió a estas acusaciones con autoridad, mostrando la incoherencia de sus argumentos y reforzando que sus milagros eran evidencias del reino de Dios actuando en el mundo. El enfrentamiento de los fariseos con los milagros de Jesús refleja la tragedia de los corazones endurecidos ante la verdad. Fueron testigos de actos que solo el poder divino podría realizar, pero, por orgullo y miedo de perder su posición, se negaron a aceptar el mensaje de Jesús. Sus reacciones no solo revelan sus fallas, sino que también destacan la profundidad de la gracia divina que continúa operando incluso ante la incredulidad. Una de las lecciones más profundas que Jesús enseñó sobre los fariseos se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano. Narrada en Lucas, esta historia presenta a dos hombres que subieron al templo a orar, un fariseo que se enorgullecía de su justicia y un publicano que reconocía su pecaminosidad. Mientras el fariseo exaltaba sus buenas obras, el publicano clamaba por la misericordia de Dios. Jesús concluye la parábola afirmando que fue el publicano y no el fariseo quien fue justificado ante Dios. Lucas, capítulo 18, versículo 14. La oración del fariseo refleja una actitud de autosuficiencia y orgullo espiritual. Agradece a Dios por no ser como los demás hombres, especialmente como el publicano a su lado. En su opinión, sus prácticas religiosas, como ayunar 2 veces por semana y dar el diezmo, eran suficientes para garantizar su rectitud. Sin embargo, sus palabras revelan un corazón distante de Dios, pues su confianza estaba en sus obras y no en su dependencia de la gracia divina. Por otro lado, la postura del publicano era de humildad y arrepentimiento. No se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, reconociendo su condición de pecador. Su oración breve pero sincera: «Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador», mostraba una clara comprensión de su necesidad de gracia. Esta actitud agradó a Dios, pues Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta parábola destaca la inversión de valores en el reino de Dios. Mientras el mundo tiende a exaltar a los poderosos y autosuficientes, Dios honra a los humildes y arrepentidos. El fariseo, con todo su conocimiento y prácticas religiosas, perdió la esencia de la fe, mientras que el publicano, despreciado por la sociedad, alcanzó el favor divino por su sinceridad. La lección de esta parábola sigue siendo relevante en todos los tiempos. Nos invita a reflexionar sobre nuestra postura ante Dios, advirtiendo sobre el peligro del orgullo espiritual y recordándonos que la verdadera justificación viene por la gracia y no por méritos propios. Entre los fariseos, Nicodemo se destaca como un ejemplo de alguien que, a pesar de su posición y conocimiento, estaba dispuesto a buscar la verdad. Aparece por primera vez en el Evangelio de Juan, visitando a Jesús por la noche, un acto que refleja tanto su curiosidad como su temor de ser visto por los demás. Nicodemo reconoce que los milagros de Jesús eran evidencia de que Él venía de Dios e inicia una conversación que resulta en una de las declaraciones más famosas de la Biblia: «Es necesario nacer de nuevo». Juan, capítulo 3, versículo 3. La respuesta de Jesús confundió a Nicodemo. Como fariseo, estaba acostumbrado a pensar en términos de obediencia a la ley y rituales externos. La idea de un nuevo nacimiento lo desafiaba a considerar una transformación interior, algo que iba más allá del cumplimiento de las tradiciones religiosas. Jesús explicó que este nacimiento espiritual solo podría ocurrir a través de la acción del Espíritu Santo, destacando la necesidad de fe y no solo de prácticas religiosas. Nicodemo aparece nuevamente en el Evangelio de Juan cuando defiende a Jesús ante el Sanedrín. Aunque su defensa fue sutil, demuestra que su interacción con Jesús lo impactó profundamente. Cuestiona si es justo condenar a alguien sin antes escucharlo.
un gesto que lo distingue de otros fariseos que estaban ciegamente determinados a destruir a Jesús. El momento más significativo de Nicodemo ocurre después de la crucifixión. Él, junto con José de Arimatea, prepara el cuerpo de Jesús para el sepultamiento, llevando una gran cantidad de especias para ungir el cuerpo. Este acto de valentía y devoción muestra que Nicodemo, antes cauteloso, ahora estaba dispuesto a demostrar públicamente su fe en Jesús, incluso en un momento de aparente derrota. El viaje de Nicodemo es un recordatorio poderoso de que incluso aquellos profundamente arraigados en tradiciones pueden ser transformados por la verdad de Cristo. Su historia nos enseña que buscar a Dios con sinceridad, incluso en medio de dudas, puede llevar a una fe genuina y a una relación renovadora con el Creador. Los fariseos desempeñaron un papel significativo en la trama que llevó a la crucifixión de Jesús. Aunque no fueron los únicos responsables, su oposición constante al Maestro contribuyó al clima de hostilidad que culminó en su condena. Desde los primeros días del ministerio de Jesús, los fariseos lo veían como una amenaza a su autoridad e influencia sobre el pueblo. Su mensaje de amor, perdón y acceso directo a Dios desafiaba la estructura religiosa establecida, generando un resentimiento que crecía con cada milagro y enseñanza. Mateo, capítulo 26, versículo 3. La conspiración para arrestar a Jesús se intensificó después de la resurrección de Lázaro. El impacto de este milagro fue tan grande que muchos judíos comenzaron a creer en Jesús, llevando a los fariseos a reunirse con los saduceos en el Sanedrín para discutir cómo lidiar con él. A pesar de sus diferencias, los dos grupos acordaron que Jesús necesitaba ser silenciado. El miedo de que su popularidad provocara una intervención romana se utilizó como justificación para sus acciones. Los fariseos también desempeñaron un papel activo en la trampa legal que llevó a la condena de Jesús. Enviaron espías para tratar de atraparlo en contradicción, como en el caso de la moneda de César. Esperaban que Jesús dijera algo que pudiera ser utilizado en su contra, pero su sabiduría frustró sus planes. Cuando la traición de Judas Iscariote proporcionó la oportunidad, los fariseos presionaron a las autoridades para actuar rápidamente. Durante el juicio de Jesús, los fariseos, junto con otros líderes religiosos, manipularon a la multitud para exigir su crucifixión. A pesar de la vacilación de Pilato, insistieron, alegando que Jesús se proclamaba rey y por lo tanto era una amenaza para el emperador. Esta acusación política era estratégica, ya que se sabía que Roma no toleraría insubordinación. Aunque sus acciones fueron impulsadas por miedo y orgullo, la oposición de los fariseos terminó cumpliendo con los propósitos divinos. La crucifixión de Jesús, planeada como un acto de silencio, se convirtió en el punto culminante del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. La resurrección de Jesús fue el evento más notable de la historia cristiana, pero para los fariseos también fue el mayor desafío a su posición. Habían trabajado arduamente para eliminar a Jesús, pero su resurrección confirmó que Él era el Hijo de Dios. Frente a este milagro innegable, los fariseos se sintieron obligados a actuar rápidamente para contener las repercusiones. Su primera respuesta fue intentar desacreditar el testimonio de los discípulos, manipulando la narrativa para proteger su autoridad. Mateo, capítulo 28, versículo 12. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Después de la resurrección, los líderes religiosos sobornaron a los guardias del sepulcro para que difundieran la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían.
Esta estrategia fue un esfuerzo por desacreditar el evento y preservar el orden religioso y político. Sin embargo, esta explicación era insostenible, ya que muchos testimonios dieron fe de Cristo resucitado, incluyendo a más de 500 personas, como relató posteriormente el apóstol Pablo. El intento de los fariseos por ocultar la verdad también se extendió al trato dado a los apóstoles. Cuando Pedro y Juan comenzaron a predicar sobre la resurrección, los fariseos, junto con otros miembros del Sanedrín, los arrestaron y los amenazaron para que no hablasen más sobre Jesús. Sin embargo, los discípulos continuaron proclamando con audacia que Jesús estaba vivo, desafiando la autoridad de aquellos que intentaban silenciarlos. La reacción de los fariseos a la resurrección revela la profundidad de su resistencia a la verdad. En lugar de rendirse ante la evidencia del poder de Dios, prefirieron proteger su posición y estatus. Este rechazo a aceptar al Cristo resucitado es un testimonio de la dureza del corazón humano ante la soberanía divina. A pesar de sus esfuerzos por ocultar la verdad, el mensaje de la resurrección se extendió rápidamente, transformando vidas y estableciendo las bases del cristianismo. El intento de los fariseos de silenciar el evento se convirtió en un ejemplo de cómo ningún poder humano puede frustrar los planes de Dios. Entre los fariseos, Pablo de Tarso se destaca como una figura singular, cuya vida ejemplifica tanto la dedicación a la ley como la transformación que ocurre al encontrar a Cristo. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo celoso, profundamente comprometido con las tradiciones de sus antepasados. Perseguía a los cristianos con fervor, creyendo que estaban distorsionando la fe judía. Su formación teológica, recibida a los pies de Gamaliel, un renombrado maestro farisaico, lo convertía en una autoridad en la interpretación de la ley. Hechos capítulo 22, versículo 3. La transformación de Pablo comenzó en el camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro directo con Jesús. Una luz intensa lo rodeó y oyó la voz del Señor preguntando: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este momento marcó el inicio de una nueva fase en su vida, donde el perseguidor se convirtió en apóstol. La ceguera temporal que experimentó simbolizaba la necesidad de un cambio interior, un reconocimiento de que, a pesar de su celo por la ley, estaba espiritualmente ciego a la verdad de Cristo. Después de su conversión, Pablo dedicó su vida a proclamar el Evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles. No abandonó completamente sus raíces farisaicas, pero reinterpretó la ley a la luz de la gracia de Dios revelada en Jesús. En sus cartas enfatizaba con frecuencia que la salvación viene por fe y no por las obras de la ley. Este entendimiento desafiaba directamente la perspectiva legalista que había adoptado anteriormente como fariseo. La historia de Pablo ilustra la profundidad de la gracia divina, que transforma incluso los corazones más endurecidos. Usó su formación farisaica para dialogar con judíos y defender la fe cristiana, demostrando que la ley apuntaba a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Su testimonio es un recordatorio de que nadie está más allá del alcance del amor redentor de Cristo. Pablo se convirtió en uno de los mayores misioneros y teólogos de la historia cristiana, dejando un legado que continúa inspirando y desafiando a los creyentes en todo el mundo. Su viaje del farisaísmo al discipulado es un ejemplo poderoso de lo que significa ser verdaderamente transformado por Dios. Los fariseos dejaron un legado que trasciende su tiempo, ofreciendo tanto advertencias como inspiraciones para el cristianismo contemporáneo. Por un lado, su dedicación al estudio de las Escrituras y su búsqueda de la santidad son ejemplos de celo espiritual que continúan inspirando a muchos creyentes. Por otro lado, su legalismo y orgullo espiritual sirven como advertencias claras sobre los peligros de una fe centrada en las apariencias y no en el corazón.
Una lección importante de los fariseos es la necesidad de equilibrar el conocimiento con la compasión. Conocían la ley, pero a menudo descuidaban sus aspectos más profundos, como la justicia y el amor. Este desequilibrio es un peligro constante para aquellos que buscan vivir una vida piadosa, especialmente en un mundo que valora los logros externos más que los cambios internos. Los fariseos también nos recuerdan la importancia de no permitir que las tradiciones humanas sustituyan la palabra de Dios. Aunque sus intenciones al crear la tradición oral eran inicialmente buenas, con el tiempo, estas tradiciones comenzaron a competir con los mandamientos divinos, distorsionando el propósito de la ley. Para el cristianismo, esta lección es especialmente relevante, ya que desafía a los creyentes a examinar sus prácticas a la luz del Evangelio, asegurándose de que la centralidad de Cristo nunca se pierda. Por último, el legado de los fariseos señala la necesidad de humildad ante Dios. Las críticas de Jesús hacia ellos no eran un rechazo total de su dedicación a la fe, sino un llamado a retornar al propósito original de la ley: amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este llamado permanece vivo para los cristianos hoy, desafiándonos a vivir una fe auténtica y transformadora. Los fariseos son un recordatorio de que la verdadera religión no se encuentra en reglas o rituales, sino en una relación profunda y sincera con Dios. Su legado, aunque marcado por errores, también ofrece caminos para la reflexión, la renovación y el crecimiento espiritual.